I won't let my moderate to severe plaque psoriasis symptoms define me. Emerge as you. In 2 clinical studies, Tremfya guselkumab, taken by injection, provided 90% clearer skin at 16 weeks in 7 out of 10 adults with moderate to severe plaque psoriasis. In a study, nearly 7 out of 10 patients with 90% clearer skin at 16 weeks were still clearer at 5 years. At 1 year and thereafter, patients and healthcare providers knew that Tremfya was being used. This may have increased results. Results may vary. Serious allergic reactions may occur. Tremfya may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to. Emerge as you. Learn more about Tremfya, including important safety information at tremfya.com or call 1-877-578-3527. See our ad in Food and Wine magazine. For patients prescribed Tremfya, cost support may be available. No matter what happens to your phone this holiday, whether it crashes down the chimney or gets broken like a New Year's resolution, Verizon's got you. This Black Friday, trade in any phone, any condition from one of our top brands and get a wonderful new iPhone 16 Pro with Apple Intelligence on Unlimited Ultimate and iPad and Apple Watch Series 10. That's up to $2,000 in value. So you'll save big on 3 amazing Apple gifts. Hurry into Verizon this Black Friday. Service plan required for iPad and Apple Watch. Up to $2,000 value based on iPhone, iPad, and Apple Watch. Trade in and additional terms apply. See Verizon.com for details. Apple Intelligence available now. Dixo Bailey presenta Damas y caballeros, aquí se platican historias, anécdotas y efemérides, porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Esta vez no quise empezar cantando y aquí le pido a mi querido productor Albornoz que nos ponga un fragmento de esa gran canción que es considerada por muchos el verdadero himno nacional mexicano, que es México lindo y querido, de Chucho Monje, pero quien realmente le dio un auge, que la hizo famosa, la hizo célebre y que dicen que es el himno nacional mexicano porque cuando la canta uno nunca nadie se equivoca, y en eso creo que tienen razón. El cantante, intérprete que le dio el gran valor es Jorge Negrete. ¿Por qué estamos iniciando este podcast con Jorge Negrete y con música otra vez? Porque el próximo 5 de diciembre se conmemora un aniversario más de la muerte del Charro Cantor, que curiosamente murió en Los Ángeles en 1953. Y digo curiosamente porque parecía que la canción que había estrenado tiempo atrás estaba hecha exactamente para una situación así. Él muriendo en el extranjero y de pronto... México lindo y querido, si muero lejos de ti. Pero bueno, quiero contarles además que esta canción cuando la estrena Jorge Negrete, que además es creo que la mejor interpretación que hay, aunque pues desde luego hay otros intérpretes que la han cantado, para mí Jorge Negrete es el mero mero, el Charro Cantor. Pero en un principio pues no pegó tanto, pero él solía interpretarla en sus conciertos o en sus presentaciones. Y solo fue un éxito una vez que murió allá en Los Ángeles en 1953 y entonces no se dejó de tocar los siguientes días hasta que trajeron su cuerpo, el cual fue recibido por María Félix, que por entonces era su esposa. Acaban de casar apenas un año antes y entonces se hizo un gran, pero muy gran éxito. Uno de los grandes éxitos de las canciones rancheras. Y bueno, esto es porque jamás la historia se atrevió a tanto en nuestra semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre, que tenemos muchas cosas, muchas historias y anécdotas curiosas. Ya ven que me gustan los días extraños, así que todos el 2 de diciembre celebremos el Día Mundial de las Frituras. Sí, como lo oyen. Ya ven que hoy todo es comida chatarra y que sí tiene exceso de sales y de sodio y de todo. Pero yo creo que la humanidad se morirá el día en que desaparezcan las frituras.
Ahora, yo creo que las frituras mexicanas son de las mejores que hay en el mundo, porque todas las demás del mundo son totalmente insaboras, casi incoloras e insípidas. En cambio, las mexicanas sí tienen su picor, tiene su acidez, te dejan muy magullado el estómago, el intestino, el esófago, pero son buenísimas. Y yo, en lo personal, me quedaría con 3. Los chicharrones que venden en las esquinas, que son los oyuki famosos, me encantan, muero por ellos. Se me hizo agua la boca, perdón. Los sabritones, que era maravilloso ponerles limón y salsa valentina y luego te quedaba escaldado el paladar como 18 días. Ya no se sabía nada, como si se hubiera derretido tu paladar. Y los chetos clásicos, los torciditos, los que te manchaban los dedos y luego te los podías chupar. Chetos, arriesgado queso y más queso. Pero pues desde luego me tocó la época de, por ejemplo, las katsupapas, que pues eran las papas sabritas como especie de rufles con salsa katsu. O también las rufles queso y cebolla. Hoy nada más es queso, pero se anunciaron en algún tiempo como queso y cebolla. Y pues, han pasado miles de frituras, así que el 2 de diciembre, que es lunes por cierto, compren sus frituras y celébrenlas. Canten en las mañanitas porque es el Día Mundial de las Frituras. Y nos vamos al 5 de diciembre, que es el Día Mundial del Ninja. ¿Se acuerdan que los ninjas se pusieron de acuerdo? ¿De acuerdo o no? O si se pusieron de acuerdo, fue para lanzar películas de ninjas allá a finales de los 80, principios de los 90. Por ejemplo, había una película que se llamaba Ninja Americano, el típico occidental que va a la región de Japón y entonces se entrena y se hace un ninja y todo. Y por ahí había un chiste muy sangrón, muy mamila, que me permitiré contar, porque yo soy mamila sangrón, pero tengo buen repertorio de chistes malos. Ahí les va que era Pedrito, ¿no? Un niñito así chiquito, como de 5 años, y entonces un día llega corriendo con su mamá y le dice: mamá, soy niña. No, Pedrito, no eres niña, eres niño. Mamá, soy niña. No, Pedrito, tú eres niño. Mamá, soy niña. No, Pedrito, y le da una nalgada. Y se pone a llorar Pedrito. Mamá, es que soy tortuga niña. 5 de diciembre, Día Mundial del Ninja. ¿Qué efemérides internacionales tenemos en esta semana? Pues básicamente 2 que a mí me gustaron. Uno, y me pongo de pie, no obstante todo el escándalo en el que metieron a Woody Allen, y que incluso varios artistas de Hollywood que habían trabajado con él lo rechazaron y que se arrepentían por todo ese escándalo que se hizo luego de la relación que tuvo con Mia Farrow, y que al final se demostró que Mia Farrow había mentido flagrantemente, pero aún así muchos se tuvieron que echar para atrás y pedirles disculpas u ofrecer sus disculpas a Woody Allen. 1 de diciembre de 1935, el nacimiento de Woody Allen. Yo de él me quedo, por ejemplo, con Medianoche en París, que me encanta. Desde luego, Match Point, esa gran película que además es de las pocas veces donde Woody Allen filmó fuera de Nueva York. Poderosa Afrodita, que es extraordinaria. Y desde luego está, por ejemplo, La Rosa Púrpura del Cairo. Bueno, es un sinnúmero. Yo les recomiendo que, a pesar de lo que se dice de Woody Allen, lo vean, es un gran cineasta, y además que se escuchen las mañanitas para él y para mí, porque cumplimos años el mismo 1 de diciembre. Me gustan los whiskies, el tequila blanco. Podemos abrir una dirección alterna para que envíen sus regalos. Celebren conmigo mis 55 años. Acuérdense de mí el 1 de diciembre y todos alcemos la copa para brindar por mi cumpleaños número 55 y el de Woody Allen. Oigan, otra efeméride internacional muy interesante. 3 de diciembre de 1894. Aquí se puede escuchar un órgano macabro, una música así misteriosa, porque ese día murió Robert Louis Stevenson, autor de muchas obras, pero entre ellas quizá la más conocida es El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Más o menos la publicó en la década de los 1880. Fue un éxito porque por primera vez alguien se atrevió a decir que el ser humano podía tener una dualidad. Y recuerden que la historia es de este famoso doctor que se toma una pócima y deja salir a lo más perverso de su personalidad, que es Mr. Hyde. Y que además ha habido muchas caricaturas, series donde se ha retomado a el Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
3 de diciembre de 1894, la muerte de Robert Louis Stevenson. Y por ahí yo recuerdo la última película sobre este tema fue una que estelarizó Julia Roberts y, si no mal recuerdo, John Malkovich, pero bastante malona. Yo creo que si le van a entrar, entren al libro, es una gran historia y no ha perdido vigencia, sobre todo hoy que se habla de la salud mental, de la bipolaridad. Bueno, pues yo creo que él fue el primer novelista que pone el dedo en la llaga sobre los trastornos de la personalidad. Y vámonos a nuestras efemérides mexicanas, porque en esta semana les voy a contar dos historias buenísimas. El 2 de diciembre de 1547 muere Hernán Cortés allá en España en uno de los viajes que hizo para regresar, pues para arreglar asuntos sobre la conquista y lo que había sucedido. Tuvo muy mala suerte, porque él quería morir ya en la Nueva España. Realmente él se sentía muy novohispano, sentía que ese territorio pues él había contribuido no solamente a conquistarlo, sino también a colonizarlo, y quería que sus restos descansaran en México. Pero para que eso sucediera y descansaran en paz, más o menos tuvo 8 entierros. 8 o 9. Entre los primeros que fueron allá en España, luego se lo traen a México, lo van cambiando en distintos lugares, hasta que finalmente en los penúltimos, el penúltimo quizá, lo sepultan sus descendientes. Ya estamos hablando más o menos a finales del siglo XVIII, principios del XIX, lo sepultan en el templo del Hospital de Jesús. Este templo está en la avenida Pino Suárez, en el centro histórico. Pues bien, todo el mundo creía que ahí iba a descansar en paz. Ahí había un busto del conquistador, sus armas, y quien lo cuidaba era el historiador Lucas Alamán, que era apoderado de los descendientes de Hernán Cortés. Entonces él tenía, digamos, el cuidado de los restos de Cortés en ese templo y tenía pues muy bien el nicho y demás. Sin embargo, como era el momento de mayor antihispanismo que vivimos en el siglo XIX, los años 20 y 30 del siglo XIX, entonces cada vez que algo salía mal o que había un problema político o una revolución, pues la gente decía, no había ángel para ir a festejar o para ir a lamentarse, y entonces la gente que decía, vamos por los restos de Cortés para quemarlos, para arrastrarlos, los llevamos al quemadero de San Lázaro y ahí los quemamos y que desaparezcan los restos de Cortés. Entonces la gente se lo tomaba muy en serio. Lucas Alamán dijo, primero muerto que desaparezcan los restos del conquistador. Y entonces lo que él hizo fue pues desmontar todo el escenario que tenía propiamente, o más bien todo el nicho, el cuadro, las armas, todo lo que tenía, y entonces decidió sacar los restos de la urna o del nicho donde los tenía en el templo del Hospital de Jesús, pero no los sacó del templo, simplemente los cambió de lugar ahí en la misma parroquia. Y entonces dejó un documento por escrito en 1836 diciendo dónde estaban, cómo se podían encontrar, o sea, dando instrucciones para el futuro. Bueno, noviembre de 1946, es decir, 110 años después de esto, descubren varios investigadores e historiadores del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, descubren el documento que había dejado Lucas Alamán indicando dónde estaban los restos de Cortés. Y lo dejó muy claro, siguieron paso a paso las instrucciones, agarraron un pico y una pala y de pronto aparece la urna con huesos, restos óseos. Les hicieron todos los análisis forenses, antropológicos, antropomórficos, físicos, descripciones, y todos los investigadores llegaron a la conclusión de que sí eran los restos de Cortés. Obviamente, como eso casi era un pecado en un México tan nacionalista como el de 1946, cuando estaba a punto de tomar el poder o protestar como presidente Miguel Alemán, entonces no se hizo mucha fama ni mucho bombos y platillos, simplemente se autentificaron los restos de Cortés y entonces los volvieron a sepultar y hoy están ahí en el templo del Hospital de Jesús con una pequeña placa que dice Hernán Cortés y la fecha de nacimiento y de muerte. Ahí no termina la historia. Obviamente cuando Miguel Alemán se entera, pues ¿cómo es posible que tengamos los restos del conquistador? Malditos españoles, bastardos, abusaron de nosotros. Necesitamos encontrar a fuerza los restos ¿de quién? Del primer defensor de la soberanía. Y ese fue Cuauhtémoc. Entonces, 3 años después, en 1949, a 8 columnas, se descubrieron los restos de Cuauhtémoc. Y así como si hubiera sido un milagro, de pronto la maestra Eulalia Guzmán, una arqueóloga importante hasta antes de ese momento,
dijo que en Ixcatiopan, Guerrero, había encontrado debajo del altar de la parroquia de la Asunción, había encontrado los restos de Cuauhtémoc. Y lo cierto es que había restos de animales, de niños, de mujeres, pero no había nada que indicara que podía haber sido Cuauhtémoc, porque recuerden que por esa región fue colgado Cuauhtémoc en 1525. Pues bien, llegan los investigadores del INAH y le dicen a Eulalia, casi le cantan, cuando recibas esta carta sin razón, Eulalia, pues te equivocaste, mijita, no son los restos de Cuauhtémoc. No hay manera de comprobarlo, te saltaste todas las trancas de lo que debe ser la investigación de campo. Nosotros no podemos certificar que estos son los restos de Cuauhtémoc. Ah, ¿sí? Entonces Eulalia va con el presidente, le dice, señor presidente, los investigadores no quieren reconocer que son los restos de Cuauhtémoc. Y entonces el presidente alemán, muy historiador, muy bien preparado, lanza un decreto que dice, los restos óseos encontrados en Ixcatiopan corresponden al último emperador de los mexicas, Cuauhtémoc. Y entonces por decreto dijo que sí eran los restos. La prensa al otro día dijo, bueno, sí eran los restos de Cuauhtémoc, pero de cuando era niño. Y ahí acabó la historia. Hoy se siguen venerando esos restos que vayan ustedes a saber de quién son, ahí en Ixcatiopan, Guerrero. Oigan, y también, ya para terminar, digamos una ráfaga de historias breves sobre lo que ocurrió en la Ciudad de México exactamente en estos primeros días de diciembre de hace 110 años. Es decir, vayámonos a diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre de 1914. En esos días llegaron finalmente los zapatistas y los villistas a la Ciudad de México. Los primeros que entraron fueron los zapatistas el 24 de noviembre. Todo el mundo creía que iban a llegar como el ejército de Atila a arrasar con la Ciudad de México y prácticamente recorrieron las calles en silencio. De pronto tocaban en alguna casa pidiendo pan, por el amor de Dios, una tortilla, algo que comer, pero se comportaron al menos al principio muy bien. De hecho, los zapatistas estaban tan extrañados con lo que era la Ciudad de México, ya entonces importante, muy iluminada ya con energía eléctrica, el tranvía eléctrico y demás, pues obviamente no estaban acostumbrados los zapatistas a ver nada de eso. Y en una ocasión de esos primeros días que estaban en la Ciudad de México, ven pasar un camión de bomberos y creen que es artillería enemiga y le disparan al camión de bomberos y obviamente provocaron muchas bajas entre los bomberos. Pero bueno, en los primeros días de diciembre se van a las trajineras Villa y Zapata, no se subieron a las trajineras, pero en una escuela de Xochimilco, ahí se conocen por primera vez los dos caudillos más populares de la revolución. Es el 4 de diciembre y firman un pacto donde se procuran amor, cariño, se dicen que se van a apoyar uno al otro para luchar contra Carranza y sus hombres, Obregón y demás. Y para sellar el pacto, pues, ¿qué hace Zapata? Que se atendía muy bien, saca su botellita de coñac francés, toma una copa, se sirve, toma otra copa, le sirve a Villa y se la da, sin saber que Villa era abstemio. Entonces, obviamente Villa no podía decir, ay, yo no bebo. Tuvo que beber y en el momento en que se pasa el coñac, pues obviamente se hace un destilado de muchos grados de alcohol que raspa, si nunca estás acostumbrado, pues casi se ahoga Francisco Villa, pero le cumplió a Zapata. Y quedaron 2 días después, o sea, el 6 de diciembre, de entrar ya propiamente a la Ciudad de México, porque Xochimilco era un pueblo de las afueras. El 6 de diciembre, los zapatistas, los villistas, más o menos 50,000 hombres desfilaron por la Ciudad de México, llegaron al Palacio Nacional y ahí es donde Villa se sienta en la silla presidencial, muy sonriente y feliz. Y entonces, una vez que le toman la foto, se para y le dice, General Zapata, le toca a usted. Zapata, siempre hosco, siempre taciturno, siempre muy serio, le dice, yo no me voy a sentar en esa silla porque la silla presidencial está embrujada, dice Zapata. Cualquier persona buena que se siente en ella se convierte en mala. Deberíamos quemarla. Y entonces nadie le hizo caso, ya para ese momento a todo el mundo se iba a la comida que daba el presidente Eulalio Gutiérrez, pero ahí dejó la maldición de la silla embrujada Emiliano Zapata. ¿Qué otras cosas pasaron en esos días? Por ejemplo, fue Villa al Panteón Francés, a la tumba de Madero y se puso a llorar porque lo extrañaba. Había querido mucho a Madero. También, como un homenaje, la calle de San Francisco y de Plateros, que se llamó así durante varios siglos en el centro de la ciudad,
el propio Villa le cambió el nombre por el nombre de Avenida Francisco y Madero. De hecho, hoy en día, en lo que es Isabel la Católica y Madero, ahí se encuentra una estatua que recién develó el gobierno de la Ciudad de México hace un año o dos, donde se ve exactamente el lugar donde Pancho Villa puso el letrero de Avenida Francisco y Madero y juró que aquella persona que se atreviera a cambiar nuevamente el nombre, él mismo regresaría de ultratumba a matarlo, lo cual hasta la fecha no ha sucedido porque desde 1914 esa calle se llama Francisco y Madero. Y ya para terminar, una anécdota también de esos días de la ocupación de la Ciudad de México. Se decía que cualquier militar que llegaba a la Ciudad de México en estos ejércitos que no estaban acostumbrados a la capital, tenían que hacer dos cosas obligatoriamente. Uno, ir a visitar a la Guadalupana, porque todos eran guadalupanos, y el segundo, ir a las tandas del teatro principal. Y Villa, pues no perdió tiempo, agarró una obra donde estaba la famosa La Gatita Blanca María Conesa, una de las famosas actrices tiples del momento, y entonces uno de sus actos, ella pues era muy sensual y acostumbraba a bajar a las lunetas con una navaja en mano para jugar con el público masculino. Obviamente el invitado de honor esa noche era Pancho Villa, iba perfectamente uniformado, se acercó a Villa y obviamente entre sonrisitas y medio acariciándolo, agarra la navaja y le va arrancando uno a uno los botones de su casaca militar, de su saco militar, y eso fue suficiente para que el centauro cayera rendido a sus encantos, y a partir de ese momento dijo: yo me caso con la Conesa, pase lo que pase. Fue tal su acoso que María Conesa tuvo que esconderse varias semanas hasta que Villa, después de preguntar por todos lados y que le dijeron que había huido María Conesa, pues desistió de su interés amoroso y finalmente se fue. Ya se retiraron los villistas y los zapatistas a seguir con su negocio de la revolución y María Conesa respiró tranquilamente. Se salvó de ser la esposa número 28 de Francisco Villa. Esto fue Porque Jamás la Historia se Atrevió Tanto. Soy Alejandro Rosas y nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo. I won't let my moderate to severe plaque psoriasis symptoms define me. Emerge as you. In 2 clinical studies, Tremfya guselkumab, taken by injection, provided 90% clear skin at 16 weeks in 7 out of 10 adults with moderate to severe plaque psoriasis. In a study, nearly 7 out of 10 patients with 90% clear skin at 16 weeks were still clear at 5 years. At 1 year and thereafter, patients and healthcare providers knew that Tremfya was being used. This may have increased results. Results may vary. Serious allergic reactions may occur. Tremfya may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to. Emerge as you. Learn more about Tremfya, including important safety information at tremfya.com or call 1-877-578-3527. See our ad in Food and Wine magazine. For patients prescribed Tremfya, cost support may be available. No matter what happens to your phone this holiday, whether it crashes down the chimney or gets broken like a New Year's resolution, Verizon's got you. This Black Friday, trade in any phone, any condition from one of our top brands and get a wonderful new iPhone 16 Pro with Apple Intelligence on Unlimited Ultimate and iPad and Apple Watch Series 10. That's up to $2,000 in value. So you'll save big on 3 amazing Apple gifts. Hurry into Verizon this Black Friday. Service plan required for iPad and Apple Watch. Up to $2,000 value based on iPhone, iPad, and Apple Watch. Trade in and additional terms apply. See Verizon.com for details. Apple Intelligence available now.